¿Qué tal, licenciada? Es un gusto poder saludarle. Eh, Esperando que se encuentre muy bien de salud. Pues en esta ocasión voy a hablarle acerca de los fundamentos curriculares, que es el primer tema que nos corresponde. Vamos a encontrar que el término currículum está ligado con diferentes conceptos que lo construyen y describen. Por eso se dice que es un constructo, ya que estos suelen formarse por otros conceptos, ideas o abstracciones que en este caso nos remiten a la práctica educativa. Muy bien sabemos de que el currículum tiene diferentes conceptos, diferentes ideologías. Entonces es lo que nos describe acá acerca del currículum. Y pues en el caso de Guatemala se cuenta con un currículum nacional base, producto del proceso de la reforma educativa y basado en la legislación escolar vigente. Como bien sabemos, la legislación es la base fundamental, la base legal de este currículum, y donde está explicitado que se entiende por calidad educativa y sirve como pauta alrededor de la que se opera en el sistema educativo. Acá encontramos lo que es el currículum, la definición del currículum, según Taba en 1974, en Casanova en el 2010, en 2006 dice: el currículum es en esencia un plan para el aprendizaje. Planificar el currículum es resultado de decisiones que afectan a tres asuntos diferentes. Y estos tres asuntos son la selección y ordenación del contenido, elección de experiencias de aprendizaje, tres, planes para lograr condiciones óptimas que se produzca el aprendizaje. Y se balanza 2009 en Grajeda 2015, nos dice que currículum es el proyecto que determina objetivos de la educación escolar. Como bien sabemos de que en el currículum hay ciertos objetivos que se quieren cumplir durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Por eso es de que aquí dice que en el currículum se establecen los objetivos que si quisiera alcanzar las enseñanzas, las metas que se proponen, pues ellos quieren alcanzarlo. Eso se ve a través del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, los aspectos de desarrollo y de incorporación a la cultura que la escuela trata de proponer, y propone un plan de acción adecuado para la consecución de recursos, de objetivos, perdón. Esto quiere decir de que en el currículum se establecen según es un estudio que se hace eh, a nivel general sobre sobre el contexto. Se hace una evaluación para poder establecer los temas y para establecer un objetivo. Entonces, para establecer el objetivo se debe de estudiar primero el contexto y luego establecer los temas para poder alcanzar así los objetivos. Vemos que un currículum se establece y planifica a través de la combinación de modelos teóricos curriculares con las necesidades educativas de las comunidades, mientras que su ejecución se realiza a través de la gestión educativa, la gestión escolar y la práctica educativa. Es decir, esto tiene una organización para la ejecución de este currículum. Eh, Según el contexto de los estudiantes, y se adecua a las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, si las necesidades educativas de las comunidades requieren de una orientación para el trabajo y considerando el marco referente de las competencias, se puede desarrollar un enfoque con orientación laboral o de emprendimiento.
Entonces, según sean las necesidades de los estudiantes, así van a ser los objetivos que se planteen en este currículo. Uno de los principios curriculares, perdón, está basado en la Ley de Educación Nacional, decreto legislativo número 12-41 del Congreso de la República de Guatemala. Y a continuación presentamos una síntesis de estos principios. En el artículo 1 encontramos en los principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios. 1. Es un derecho inherente de la persona humana y obligación del Estado. Es decir, la educación es un derecho que toda persona y que el Estado debe proporcionarle a la población, es decir, una educación pública. B. En el respecto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos. C. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo, es decir, el estudiante es la prioridad en la educación. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente y progresivo. Es ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática. F. Define se define y realiza un entorno multilingüe y multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la conforman. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y conformador. En fines curriculares encontramos varios incisos, pero vamos a hacer mención sobre promover la enseñanza sistemática de la Constitución Política, del fortalecimiento de la defensa y el respeto de los derechos humanos y la Declaración de Derechos del Hombre, a favor del hombre y a favor del niño. Desarrollar en el educando aptitudes y favorables para la actividad de carácter físico, deportivo y estético. Promover y fomentar la educación sistemática del adulto. En política curricular encontramos sobre el fortalecimiento de una educación de valores, impulso al desarrollo de pueblos indígenas y comunidades lingüísticas del país. En el fortalecimiento de una educación de valores encontramos lo que es en la observación fomenta el desarrollo integral de la persona desde una perspectiva axiológica. Es decir, toda persona tiene que tener un fomento de valores, un fortalecimiento, tiene que estar enfocado en los valores para que estos puedan tener un desarrollo integral en la sociedad. Luego tenemos lo que es el impulso al desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades lingüísticas del país, es decir, privilegia lo intercultural y multicultural en el conjunto con la equidad de género y etnia. Es decir, aquí vamos a fomentar lo que es la equidad en todo. Cuando nos referimos a equidad, que cada persona tiene los mismos derechos, obligaciones y todo debe ser por igual. Entonces, eso es lo que la política curricular establece. También fomento de igualdad de oportunidad, es decir, equidad de género y de etnia. En observación tenemos lo que es elementos indispensables para el desarrollo inclusivo, sostenible, integral. Es decir, no importando el género, si es hombre o mujer, tienen los mismos derechos de trabajo,
sin discriminación, y no porque es mujer vamos a decir de que no puede hacer tal trabajo. Entonces, lo que la política curricular establece es de que aquí debe de haber una equidad de género y así también de etnia, ¿verdad? No importando la cultura de cada uno, debemos de tener equidad. Y en los ejes curriculares encontramos que DIGECUR define como conceptos, principios, valores, habilidades e ideas, fuerza que integran, dan direccionalidad y orientación a la reforma del sistema y sector educativo. Es decir, estos ejes son conceptos, valores y principios que se establecen en en el currículum nacional base. Los ejes curriculares tienen las siguientes funciones: visibilizar los problemas sociales con una perspectiva crítica, es decir, propositiva. Es decir, ellos hacen una evaluación del contexto en el cual se va a implementar este currículum. Los problemas, las necesidades que estos pasan para poder darles una solución, y también relacionar las instituciones educativas y la vida cotidiana a través de los niveles de concreción curricular y generar contenidos contextualizados para el aprendizaje. Es decir, estos contenidos deben estar en base al contexto del estudiante. Y en las competencias encontramos que Philippe Rohn explica el concepto de competencias como la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, es decir, conocimientos, capacidades, información, para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. Es decir, si las competencias están, es para que éstas se alcancen, para que el estudiante pueda generar conocimientos y capacidades para poder enfrentarse a los problemas del mañana. También las competencias, además, se describen como capacidades, se definen como potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida. Es decir, cada persona tiene diferentes capacidades y habilidades, y en base a las competencias esas se pueden desarrollar mucho más, ¿verdad? Eso es lo que define la Unidad de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos de Educación Secundaria en Perú. Lo que es la competencia de marco. Y cuando hablamos de competencias de marco, nos referimos a lo que se espera que el estudiante sepa y a saber hacer al terminar su educación. Es decir, cuando nos referimos a que sepa ser, que sepa ser capaz de poder resolver problemas, capaz de darle solución a las necesidades de las cuales se enfrenta, ser íntegro, eh, sepa ser humano, más allá del aprendizaje, él sepa ser humano. ¿Y cuáles son las competencias de marco para la educación formal en Guatemala? Pues según DIGECUR, estas se constituyen en los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr en la formación de los guatemaltecos y guatemaltecas. Reflejan los aprendizajes de contenidos, es decir, los declarativos, procedimentales y actitudinales, ligados a la realización a desempeño que las y los estudiantes deben manifestar y utilizar de manera pertinente y flexible en situaciones nuevas y desconocidas al ingresar a nivel medio. Es decir, estas competencias deben suplir las necesidades de conocimiento, deben alcanzar el auge de lo que se quiere en cuanto a los contenidos que a los estudiantes se les va a impartir, para que ellos no puedan tener complicaciones en el nivel medio.
y pues la estructura de los saberes socioculturales de los pueblos del país son como los saberes universales, es decir, estos van mucho más allá de todo lo que podamos, ver en el nivel primario. Y las competencias de área, cuando no, en las competencias de área, según DIGECUR, las competencias comprende la capacidad, habilidades, destrezas y actitudes que las y los estudiantes deben lograr en las distintas áreas de las ciencias, las artes, la tecnología y al finalizar el nivel o un ciclo de nivel. Enfocan el desarrollo de aprendizaje que se basan en los contenidos de tipo declarativo, actitudinal y procedimental, estableciendo una relación entre lo cognitivo y lo sociocultural. Es decir, estas competencias de arte se basan en cada, valga la redundancia, en cada área que están establecidas en el currículum, es decir, en el área de ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, estos son los que se establecen en las competencias de área. Y esto ha sido por hoy, muchísimas gracias.